Vamos a hablarles ahora de un documental, El naufragio, 30 años de memoria sumergida, que nos muestra la cara más trágica de la migración que se ha vivido en el Estrecho y en Canarias. Un documental que nos acerca al primer caso documentado de la tragedia migratoria africana y que se convirtió en el principio de un fenómeno que hoy en día ha alcanzado una dimensión mucho más amplia que pone en evidencia las políticas de los Estados en materia de migración. Un trabajo audiovisual que este miércoles se proyecta en el Espacio Cultural de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 8 de la tarde. Y precisamente esta mañana se encuentra con nosotros Nicolás Castellano, que es periodista, director y guionista de este documental El naufragio, 30 años de memoria sumergida. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Un placer. Bueno, es una forma de echar la mirada atrás, 30 años atrás, Nicolás, y situarnos a lo mejor en esa fecha, un 1 de noviembre de 1988, ¿no? Sí, ahí empezaba esta sucesión macabra de tragedias, ¿no?, que hemos tenido la desgracia de contar en estos 30 años en las costas españolas. Es también la primera desgracia documentada en las rutas hacia Europa, porque recordemos, en esa época, a partir de 1985-86, es cuando se amplía el club de estados que conforman la Unión Europea. Entonces la Unión Europea Económica, simplemente, España entra a la Unión Europea, empezamos a exigir visados a los marroquíes para que cruzaran en ferry, que tardaban media hora o una hora, desde Tánger a Tarifa, y la gente tiene que empezar a buscarse vías alternativas para cruzar. Ahí, el 1 de noviembre del 88, en la playa de los Lances, en Cádiz, empieza una sucesión de muertes que la cifra más conservadora habla de casi 9.000 muertos en la ruta hacia España y algunas organizaciones hablan de 25.000 muertos. Estos días Naciones Unidas hacía un informe que solo en los últimos 5 años son 16 muertos al día, 30.500 muertos cruzando fronteras. Yo creo que 30 años después es evidente que hemos fracasado estrepitosamente en la regulación del desplazamiento de la gente, ¿no? Hablamos de muertes documentadas porque al fin y al cabo, ¿cuántas muertes se quedan por el camino y no nos enteramos? Sí. Aquí en Canarias sabemos muy bien de qué estamos hablando porque particularmente en el año 2006, con el año de los cayucos famosos, que a Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, venía gente todos los días, se calculaba entonces, Franco Frattini, que era el comisario europeo de migraciones, decía que al menos una de cada 3 barcas no llegaba. En ese año llegaron más de 30.000 personas a Canarias, así que el cálculo de muertos es absolutamente brutal. Por cierto, hablando de aniversario, son 30 años del primer muerto documentado, son 25 años de la primera patera Canarias, que llegó en el 94, que se cumple en julio de este año, y 20 años del primer naufragio documentado en Canarias, que fue en la playa de La Señora, en Fuerteventura, en julio de 1999. Bueno, sorprende declaraciones de gente que participa en este documental. Nicolás, por ejemplo, el del fotógrafo Fernando García, que lo llaman el Pateras, alias el Pateras, cuando decía precisamente en ese suceso del 1 de noviembre de 1988 que aquello iba a ser el principio de algo que venía para quedarse, y no se equivocó, ¿no? No, desgraciadamente no se equivocó, ¿no? También otro de los momentos del documental es el poema que escribe una profesora y voluntaria de Tarifa que acogía a los inmigrantes en su casa. Ella vivía en el faro de Tarifa, en la isla de Las Palomas, que se ve perfectamente en el estrecho de Gibraltar, y muchas veces levantaba a sus hijos de las camas para traer a los inmigrantes o a los niños que llegaban y darles calor hasta que llegara la Cruz Roja o alguien a buscarles, ¿no? Entonces ella a las pocas horas del primer muerto escribe un poema en el que augura miles de muertos porque son pobres, ¿no? Y ese poema, escrito el 2 de noviembre de 1988, desgraciadamente acertó de pleno con este ritual de muerte evitable, ¿no? Y se trata de remover conciencias con este documental, Nicolás. Sabemos que hay gente que ha llorado cuando se ha proyectado ese documental, sobre todo para aquellas personas que están más ajenas a lo mejor a este fenómeno. Tal vez para nosotros que trabajamos en los medios nos acabamos acostumbrando a este tipo de imágenes, pero para aquellas personas que no están tan acostumbradas, sí es verdad que a lo mejor se te ponen los pelos de punta. Claro, puede parecer que todos sabemos que hay muertes periódicamente en embarcaciones, tanto entre Libia e Italia, en el estrecho de Gibraltar o aquí en Canarias, pero cuando lo ves como un hecho histórico durante 30 años documentado con fechas, con algunos de los episodios más graves, ¿no?, con algunas fotografías impactantes de algunos de los mejores fotoperiodistas, Juan Medina, Javier Baulú, Fernando El Patera, Ildefonso Sena, José Luis Roca, testimonios como los de Pepe Naranjo, que cuenta también la peor tragedia que tiene lugar entre Senegal y la ruta hacia Canarias. Cuando ves un ejercicio de memoria así, es cuando la gente se queda impresionada, ¿no? Más allá de las imágenes impactantes que la hay, de historias impactantes como la del niño Samuel, ese ailán español que murió en una playa de Barbate. Que pasó totalmente desapercibido, pasó desapercibido cuando tenemos en la misma escena que con Ailán Kurdi, ¿no?, el cadáver de un niño en una playa, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay momentos, por lo que sea, que quizás ni lo entendemos los periodistas, que funcionan y que parece impactante la muerte de un niño y que todo el mundo de repente parece solidario con los refugiados, pero esa efervescencia es un poco lo que se denuncia en el documental. Esto no es algo que pasó y desapareció, es algo que sigue pasando y que creo que tenemos que hacer algo para que dentro de 30 años
no volvamos a hacer un documental así. Bueno, aún así nos sigue estremeciendo imágenes como la de esos nichos vacíos donde solamente se refleja en una pequeña placa el número y no el nombre de una persona. En los cementerios de Canarias, particularmente en Gran Tarajal, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife, hay un montón de nichos sin nombre, ¿no? Unos números que en el documental tenemos la suerte de reconstruir al menos uno de esos nombres, ¿no? Porque hay una escena que fotografía Juan Medina en Fuerteventura, en el Barranco del Esquinzo, la muerte de un chico, se ve el cadáver en la playa, hay unos caminantes paseando en la playa. Al día siguiente llega la mujer de ese señor que había muerto y permiten que la mujer vaya al entierro de ese señor. Pues en la placa del cementerio de Gran Tarajal, en el que está enterrado, se ve inmigrante número 3 y la fecha. Y la mujer sabía cómo se llamaba su marido y sabían cómo podían identificarle, sin embargo no está identificado. Y así tenemos en Canarias al menos 1.700 muertos documentados en estos 25 años, ¿no? Otra vez, volvemos a hablar de las estimaciones de aquellos que demandan a sus seres queridos o tenemos la comprobación por los cuerpos en nuestro cementerio. La cuestión es si nos importa. Ahora hay un forense peruano que se llama José Pablo Baraybar, que está trabajando con el Comité Internacional Cruz Roja, que está poniéndole nombre al peor naufragio en estos 30 años, que fue entre Libia e Italia, con 1.100 muertos en un pesquero. Han reflotado el barco y con pruebas de ADN poco a poco, con restos que encontraron en las ropas de los inmigrantes, un pasaporte y tal, está recorriendo los países de origen de esas personas, Mauritania, Senegal, y con pruebas de ADN le está diciendo a su padre o a su madre, sí, su hijo iba en ese barco y están poniendo un nombre a esos 1.100 muertos. Si hubiera interés político, si hubiera interés de verdad de esta parte de la sociedad, ese ejercicio de memoria sería interesante. Yo creo que sería el momento en el que la sociedad, nosotros también, que no todo es culpa de los políticos, dijéramos basta ya, ¿no? Yo creo que ese momento ha llegado, ¿no? Decías, Nicolás, que esperas que dentro de 30 años no haya un documental como este. No siquiera esperamos que llegue a los 10 años, pero ¿qué se puede hacer para remover esas conciencias y sobre todo por qué han fracasado las políticas de los estados? Porque generar rechazo, muros o barreras físicas al desplazamiento humano es antinatural. Desde el principio de los tiempos el ser humano se ha movido en búsqueda de prosperidad. Sí, cuando al inicio de la humanidad buscaban tierras de cultivo, pozos de agua, etcétera, etcétera. Hoy buscan posibilidades de estudio, posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Es evidente que la política de muros ha fracasado y de hecho el Mediterráneo mata 10 veces más que el muro de Trump. Denunciamos mucho a Trump por la construcción de su muro y todo el cinismo que tiene alrededor, pero es que toda esta barrera de patrulleras que hemos construido en las valles de Ceuta y Melilla o las dificultades que estamos poniendo ahora en Níger o en otros países de África para que nos suban, está generando esos 16 muertos al día. Después de esas cifras es evidente que hemos fracasado en la regulación. Hay posibilidades de generar políticas de visado, de que la gente pida asilo en nuestras embajadas en África, en otras partes del mundo. La cuestión fundamental es que los partidos políticos cambien de una vez esta retórica que está favoreciendo los populismos. Si hay más gente que cree que la solución a sus problemas es que no vengan los inmigrantes, es porque este populismo y esta falta de información veraz hace creer que sí, que la solución está en Trump, en Le Pen o en Vox en España, ¿no? Y ojo, porque tanto manipular a la gente y tanto contarles mentiras, podemos crear un globo de xenofobia que puede ser muy peligroso. Pues son minutos para la reflexión esta tarde, justo al término de esa proyección en el Espacio Cultural de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 8. Primero será esa proyección en Naufragio, 30 años memoria sumergida, y luego habrá un coloquio de Nicolás Castellanos junto al periodista Juan Manuel Pardellas. Están todos invitados a participar, entrada libre, Nicolás, y te deseo muchísima suerte. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti y ahí nos veremos los que puedan acercarse. Buenos días. Hasta luego.